¿Los residentes pueden pedir a los padres? Excelente. ¿O solamente los ciudadanos? Excelente la pregunta, porque muchas personas tienen dudas en ese sentido y efectivamente solamente los ciudadanos de los Estados Unidos pueden peticionar a sus padres bajo la categoría de petición IR5. Es un privilegio del que solo disfrutan los ciudadanos para que un padre pueda visitar a su hijo. Entonces, si este es residente, tiene que solicitar una visa de visitante, categoría B1, B2, y retornar a su país, pero no puede quedarse allá porque entonces incurriría en lo que se denomina una ilegalidad. Muy bien. Doctora, si un hijo pide a su madre, ¿también puede pedir un hermano? Mira, muy buena la pregunta, contextualizar. También hay personas que tienen esas dudas. ¿Qué pasa? Mi hijo me pide a mí y yo tengo un menor de edad. Ese tipo de petición de que mi hijo me solicite a mí es de preferencia, lo que significa que no arrastra beneficiarios adicionales en esa petición. El hijo mío puede pedir a su hermano a través del formulario I-130, pero esto no se recomienda. ¿Por qué no se recomienda? Porque esas peticiones que le son F4, la categoría, demoran 16 años en salir, en tramitarse, desde que se somete el formulario I-130 hasta que ese hijo mío pueda ver a un oficial consular. Señores, y en 16 años Dios es mío. mucho lo que llueve. Eso es bastante Ok, tiempo, doctora. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Cuál es la recomendación que yo como experta hago? Que mi hijo me pida. Yo tengo mi visa de residencia. Desde que yo tengo la visa de residencia estampada en mi pasaporte, yo puedo formular la petición en favor de mi hijo como su madre. Entonces sería una F2A. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a Estados Unidos y ya me llega a mi residencia, yo la incorporo a la plataforma del USCIS o el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, y entonces mi hijo va a esperar. Si yo como madre, porque también pasa mucho eso, no quiero desprenderme de mi hijo durante ese tiempo, yo tengo también la opción y oportunidad de solicitar un permiso para estar fuera de los Estados Unidos hasta que el Servicio de Migración estadounidense y las autoridades correspondientes, NBC y Embajada de Estados Unidos en el país de que se trate, terminen de conocer la petición de mi hijo para yo no irme a Estados Unidos y dejar a mi hijo menor aquí. Ok, licenciada. Otra pregunta. Si un residente ya establecido en los Estados Unidos desea pedir a su novia, ¿cómo es el procedimiento a seguir? Tampoco los residentes de los Estados Unidos gozan del privilegio de peticionar a sus novias o prometidas. Necesariamente tendría que contraer matrimonio con esa persona y luego entonces peticionarla a través del I-130, convirtiéndose en la categoría F2A. Entonces, no es posible. Las visas de novio o visas K1 están resguardadas para que solamente los ciudadanos puedan tramitarlas en beneficio de sus parejas prometidas. Así es que, lastimosamente, no es viable. Ok, gracias. Otra pregunta, licenciada. Perla. Sí, claro que sí. Y le guardaron mucha a la doctora. Aquí tenemos mucha también. Para solicitar una visa de novio, doctora, si yo soy ciudadano americano, ¿necesito una affidavit? ¿Para qué? Para solicitar una visa de novio, si soy ciudadano americano, ¿necesito tener una affidavit? Normalmente se completa el formulario I-134 en ese sentido, por si lo requieren los oficiales consulares al momento de apersonarse a la entrevista. En este caso no correspondería el I-864 o Affidavit of Support, sino que se establece un I-134, se completa. A veces no lo requieren, pero ya para el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, que con una visa de novio, cuando la persona llega a Estados Unidos, hay que hacer igual la petición e igual el proceso de ajuste de estatus a través del I-485. Entonces ahí sí se va a requerir el Affidavit of Support o formulario I-864. Aquí tengo otra pregunta, doctora. Me dicen que si voy a solicitar una visa y no tengo, por ejemplo, una casa,
no tengo un carro a mi nombre, no ¡Un tengo, carro! no tengo cuenta de banco, solo tengo el día y la noche. El día y la noche. Wow. Como mucho. Qué difícil. Estamos. ¿no? Qué difícil. ¿Puedo calificar para una visa? Oh my God. Mira, interesante. Hay personas que con el día y la noche, como dice Yakira, le han otorgado una visa. ¿Qué sucede? Hoy estaba conversando con un cliente que se apersonó a mi oficina en ese mismo contexto. El señor me decía, el señor es un empresario, señores, y le negaron la visa. Está súper calificado, pero lamentablemente cuando el oficial consular empezó a hacerle las preguntas, que duró más de lo habitual con él y su esposa ese día, y tenía la intención de visarlo, porque hasta le preguntó, ¿y si yo le otorgo la visa, con quién dejaría usted su empresa? Entonces hubo un mal manejo en la entrevista. Entonces, ¿qué pasa? Que los formularios de solicitud de visa para Estados Unidos, el DS-160, no preguntan en ninguna parte si tú eres rico millonario, si tú tienes casa, si tú tienes carro, o si tú solamente tienes el día y la noche, como dice Yakira. ¿Qué pregunta el formulario de solicitud de la visa? El formulario pregunta el trabajo del solicitante, el estado civil de la persona, pregunta también el historial académico de ese solicitante y básicamente los arraigos versan en este sentido y en este contexto. O sea, estas características son las que determinan si realmente usted califica para una visa. También pregunta el formulario el ingreso mensual del solicitante. Entonces, ojo con esto. Cuando el formulario me pregunta mi ingreso mensual, si yo tengo más de un ingreso, yo tengo que establecerlo todos. Porque yo vivo, ¿verdad? Yo vivo del día y la noche. Entonces, como yo vivo del día a día, yo tengo que decirle al cónsul en mi planilla de solicitud toda esa información que normalmente es la que el cónsul toma en cuenta para decidir si me da la visa o no. El cónsul rara vez toma en cuenta si yo tengo $500,000 o $1,000,000 en mi cuenta de banco. ¿Por qué? Rara vez lo toma en cuenta porque no lo piden. Cuando usted va a la embajada, el cónsul no pide nada de esta documentación que está en el tabú de las personas. Las personas piensan que si no tienen una casa, que si no tienen un carro, se les va a imposibilitar que le otorguen una visa para los Estados Unidos. Y lo reitero y lo vuelvo a decir en este programa. La visa más fácil de conseguir, aunque a usted le parezca increíble, es la visa de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la que requiere menos documentación. Es un contacto cuerpo a cuerpo que usted va a tener con el cónsul o la cónsul y en ese mismo momento ese cónsul o esa cónsul determina si lo visa o no a usted. Una pregunta, Claro licenciado. que sí. Usted dice que es la más fácil de conseguir. Yo lo digo. ¿Cuál lo sería la sostengo. más difícil entonces para usted? Bueno, la más difícil. Si esa es la más fácil. Vamos a decir que el procedimiento más incómodo uno de ellos es el procedimiento de visa Canadá, el otro también el de Reino Unido, son uno de los, y el de Europa, ¿cómo usted lo ve? eso es fácil. También. Eso es fácil, sí. Ahí sí hay que tener documentación. El consulado de España específicamente, si tú tienes un trabajo, también te pide que tú lleves certificación de TCS. La documentación. Exactamente.